¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y hoy venimos con un vídeo de trasfondo, esta vez hablando de Nippon. Comenzamos. Nippon es un lejano imperio insular localizado al este de Katai, en el mar remoto. Es un estado independiente de duros campesinos y marineros y severos señores feudales. El inescrutable imperio oriental, conocido como Nippon, está gobernado por un recluido emperador semidivino, también conocido como el Sol Divino, pero el verdadero poder está a manos de los muchos caudillos feudales o samuráis, caballeros resplandecientes con armaduras de madera lacada con colores brillantes que imponen un complejo y estricto sistema de clases. Estos nobles guerreros gobiernan grandes dominios y dirigen séquitos armados, y a menudo se entregan a guerras privadas entre ellos. Nippon es un reino insular y una importante potencia marina, y a veces ocurre que una flota de guerra samurái es dispersada por un tifón. Si un junco de guerra aislado arriba a costas extranjeras, el comandante samurái reunirá a sus hombres y marchará directamente hacia el representante de la autoridad más cercano para ofrecerle sus servicios a cambio de comida y refugio. En ocasiones, los señores samuráis embarcan deliberadamente a sus seguidores en juncos de guerra y zarpan hacia el horizonte en busca de aventuras, especialmente si los otros clanes feudales le están cortando las alas en casa. Las clases samuráis dominan la sociedad nipona. Su tierra es tan vasta y tan inhóspita que los samuráis tan fuertes y el emperador tan débil que el control central prácticamente ha desaparecido. La sociedad está dirigida normalmente por los samuráis, que dan su protección a cambio de control sobre los pueblos y ciudades, además de impuestos y del derecho a reclutar milicias. A medida que los samuráis se han vuelto más fuertes, también lo ha hecho la necesidad de contar con ellos en todos los asentamientos. El entretenimiento, la devoción y la práctica continua han convertido a los samuráis en combatientes fabulosos. Nippon está lleno de diversas órdenes de monjes, marciales o religiosas. Las órdenes seleccionan a sus miembros a una edad muy temprana, y los elegidos dedican toda su vida a la filosofía, la teología y las artes marciales. Toda una vida de duro estudio afila enormemente sus cuerpos y sus mentes. Se dice que los nipones son extremadamente desconfiados de los extraños, solo permiten a los forasteros viajar por sus tierras muy de vez en cuando, y por tanto se sabe muy poco sobre Nippon. Sin embargo, a juzgar por cómo es el resto del mundo, sin duda estará poblado por sus propios monstruos y peligros mortíferos. Como muchos orientales, los nipones adoran a un dios común llamado Simka Naranja, cuyos monjes visten túnicas naranjas y pasan la mayor parte del tiempo en contemplación. El Binto es la versión marcial del simcaísmo. Las estatuas de piedra conocidas como perros del templo pueden ser vistas guardando la entrada de los templos en las tierras de Nippon. Parecen un cruce entre un pequinés gigante y un león, y en tiempos de guerra el poder de los dioses del templo es infundido en estas estatuas para darles vida. Es un gran honor montar en este divino animal, ya que indica que el jinete es muy favorecido por los dioses. Algunos niponeses adoran al señor Chien-Chin, conocido en el viejo mundo como Chins. El poder de la raza isleña de Nippon es considerado una amenaza incluso en el magno imperio de Katai, ya que es su gran potencia marítima. Los samuráis son la nobleza guerrera de Nippon. Los señores samuráis dirigen bandas de seguidores disciplinados y absolutamente devotos a su persona. Su código marcial no admite el fracaso, y no puede haber honor en la derrota. Los samuráis se preocupan mucho por mantener su reputación como guerreros y siempre luchan al máximo de sus capacidades. En Nippon, los samuráis han desarrollado sus habilidades a un nivel muy superior al de los humanos comunes. El fatalismo es tan frecuente entre estos guerreros que algunos, hasta el 10% en cualquier batalla, especialmente los más jóvenes y fanáticos, consideran un gran honor morir en combate y se convierten en kamikaze. Estos guerreros están preparados para ir a la batalla como bombas humanas, llevando bien un barril de pólvora, bien bandoleras cargadas de cargas explosivas. Los guerreros kamikaze se esconden entre otros regimientos, prendiendo sus mechas y corriendo hacia el enemigo en cuanto éste se acerca lo suficiente. Si un kamikaze no muere en combate, se suicidará, convencido de que su hora ha llegado y de que seguir viviendo sería una ofrenda al Simka.
pero incluso estos guerreros son superados por los monjes bintoístas. No necesitan armas, sino que luchan con sus manos desnudas. No pueden llevar armadura ni escudo, pero su agilidad es tal que pueden esquivar y detener golpes con sus extremidades sin sufrir daño. Los asesinos ninja son miembros indispensables del séquito de un señor samurái, oscuros agentes de la muerte que se lanzan sobre los incautos y los matan sin piedad. Se mantienen ocultos entre los regimientos de tropas comunes hasta que llega el momento de saltar a la acción. Una vez que su regimiento está luchando cuerpo a cuerpo contra otro, el asesino se despoja de su disfraz, salta de entre sus compañeros y ataca a cualquier figura importante del regimiento enemigo. Pueden luchar desarmados o con una amplia variedad de armas, como la kusarigama, una hoz unida a una cuerda o cadena ligera que puede ser arrojada o usada como arma de mano, los shurikens o estrellas voladoras y las granadas torinoko, que pueden ir cargadas con explosivos, polvo cegador o fuegos artificiales con los que confundir al enemigo. Los campesinos nipones son extremadamente reticentes a luchar por sus señores samuráis, pero en ocasiones no tienen más remedio y forman regimientos de ashigaru. Estos guerreros son muy disciplinados y obedecen a los samuráis sin rechistar, pudiendo ir armados con armas de mano, lanzas, arcos largos o arcabuces. Los ejércitos de Nippon saben usar la pólvora en armas como los toscos arcabuces de avancarga, las sencillas pistolas de chispa, los cañones y los lanzacohetes de guerra que disparan cohetes de entre 2 y 3 metros de largo llenos de explosivos y fuegos artificiales diseñados para asustar, desorganizar y distraer a los supervivientes de su impacto. Aunque ningún samurái se rebajaría a trabajar tan cerca con sus inferiores ni a manejar armas fundamentalmente cobardes, la profesión de artillero es muy apreciada entre los escalafones militares inferiores. Debido a su aislamiento geográfico, los ejércitos nipones solo pueden emplear mercenarios ogros y a gigantes aliados. Se sabe que los señores samuráis pueden montar en caballos de guerra perros de templo y kirin, contactos con otras razas y naciones. En el año menos 238 del calendario imperial, el gran explorador elfo oscuro Caledor Maglen de los Sombras descubrió y exploró el Camino Negro, una ruta a través de las cavernas inundadas del mar subterráneo que permite a las arcas negras Druchi pasar por debajo de las montañas del Espinazo Negro a las tierras quebradas y el mar hirviente de la costa occidental del Nuevo Mundo. Aunque se han encontrado pruebas que indican la existencia de alguna raza perdida en esas profundidades, los Nagarothi no se preocupan por eso, y les basta con usar las cuevas para llegar a las tierras de Nippon y Katai, que se encuentran al otro lado del mar remoto. Aunque las arcas negras empezaron a cruzar el mar hirviente y a saquear las tierras orientales más alejadas del Viejo Mundo en el año menos 87 del calendario imperial, para los elfos oscuros estos territorios eran desconocidos, y por cada flota que regresaba con trofeos y esclavos, media docena volvían a Nagaroth con las manos vacías. Los éxitos más notables los obtuvo la Ithikir Felhard, la última de una larga dinastía de comandantes de arcas negras y la elfa más astuta jamás conocida. Hacia el 1103 del calendario imperial, la Ithikir había aprendido a seguir a las naves de los altos elfos envolviendo en sombras y tormentas su arca negra para rastrear sus viajes cada vez más frecuentes hacia las tierras del oriente. Al hacer esto fue capaz de saquear los ajetreados puertos y convoyes que comerciaban con los altos elfos en Ind y Katai. Cuando la fama de sus logros se extendió, la Ithikir vendió sus mapas a otros capitanes, y en una década docenas de flotas Druchi estaban atacando los asentamientos del misterioso lejano oriente, trayendo de vuelta docenas de miles de esclavos y llenando sus bodegas con productos exóticos como jade brujo, marfil, fuego de tigre, seda y especias. Siempre deseosos de presumir de su riqueza y poder, los elfos oscuros apreciaron mucho estos bienes robados y su valor se disparó. La competición por el permiso del rey brujo para asaltar estas tierras provocó un periodo de luchas internas e intrigas que inundó de oro y plata las arcas de Malekith. Los Skavens. Los primeros Skavens que llegaron al lejano oriente pertenecían al clan Eshin. Este clan había sido dirigido hacia el este a través de las tierras oscuras por Lord Biskrin, que murió hacia el menos 1400 del calendario imperial tras luchar contra un dragón en las montañas de los Lamentos, y encargó a su sucesor que estableciese su bastión aún más al este.
de modo que estos Skavens perdieron el contacto con el Consejo de los 13 y alcanzaron Katai. Cuando regresaron a Plaga Skaven en medio de la primera guerra civil Skaven, habían cambiado mucho. Durante ese largo periodo en contacto con las misteriosas culturas humanas de Ind, Katai y Nippon, los Skavens habían aprendido mucho, especialmente en las artes del sigilo y el asesinato. Un producto de esta copia de técnicas fue la bomba de humo, una pequeña y frágil granada llena de polvo explosivo que detona con un estallido al golpear el suelo. Hoy en día, gracias a que el gran laberinto de túneles que mantiene unido al imperio subterráneo cubre todo el mundo, los agentes Essin pueden cruzar de Nippon a Bretonia en menos de 6 meses. Marienburgo. Los mercaderes de Marienburgo en el Viejo Mundo han alcanzado Nippon desde al menos el 2475 del calendario imperial. Esto ha llevado al establecimiento de una gran comunidad nipona en Nipponstad, entre el Paleisenburg y el Hadelstad Market, y junto a los katayanos del Ciudadmark. Son sobre todo obreros y pescadores, y muchos trabajan como criados para los elfos. De hecho, muchos de los sirvientes de las mansiones de los 10 proceden del gueto nipón. El Sol Divino de Nippon ha abierto recientemente relaciones formales con Marienburgo al establecer una embajada en Brenstilsbad, aunque sus extrañas costumbres y su impenetrable lenguaje dificultan a los marienburgueses adivinar sus intenciones. Se sabe que la casa de Ue está fuertemente influida por el comercio con Nippon. Su emblema es un óvalo de jade decorado con el blanco carácter nipón de la prosperidad. Su mansión está junto al puente de la luna verde del barrio nipón y su muelle privado está decorado con sauces, cerezos y pequeñas estatuas de dioses nipones katayanos. El líder de los Den-Ewe, Karl, está casado con una dama nipona llamada Katsi Okumoto, y su hijo Egmont ha viajado recientemente por el mar hasta Nippon y Katai. El caos. No se sabe prácticamente nada sobre la presencia del caos en Nippon, ni de cómo es visto por sus gobernantes. No obstante, Egmont de Neuwe, el joven heredero de la casa de Neuwe de Marienburgo, fue convertido en secreto a la adoración del señor Chin Chin, conocido en el Viejo Mundo como Chens, cuando hizo su primer viaje comercial a Japón. Altos Elfos. Los Altos Elfos han comerciado con el Lejano Oriente desde antes del 1103 del calendario imperial. El clan Lineage, una familia de elfos marineros asentada en Marienburgo, comercia intensamente con Nippon, Katai y el Nuevo Mundo. Katai. Como ya se ha dicho, Nippon es considerado una amenaza por su poderío marítimo en el Magno Imperio de Katai. También se dice que el Rey Mono de Katai y el Sol Divino de Nippon no se llevaban nada bien entre sí. Curiosidades. Nippon está basado en el Japón de la era feudal. Nippon o Nihon es la palabra japonesa para Japón y suele traducirse como el país del sol naciente. Hasta la tercera edición de Warhammer, el trasfondo tenía un tono paródico mucho más marcado, y puesto que la mayor parte del trasfondo nipón viene de aquella primera época, pueden encontrarse bromas ocultas en casi todos sus nombres. Prácticamente todos los nombres de la historia de Sanyo Kawasaki, la primera aparición de Nippon en el trasfondo, se refieren a marcas japonesas: Sanyo Electric, Toyota, Kawasaki, Nissan, Honda, Motor, etc. El Simca naranja, adorado por los dioses orientales, era una referencia al coche de Richard Halliwell. Vimto es un refresco británico. Asimismo, Masahito, el portero de Venkataswaran, pudo haber tomado su nombre del príncipe Hitachi de Japón. Para concluir, os dejo unas declaraciones del antiguo trabajador de Games Workshop, Graeme Davis. El Oriente nunca fue desbloqueado oficialmente por Games Workshop. Se mojaron un poco en ese terreno cuando Kagemusa, la miniserie de Shogun, no la actual sino la antigua, y la moda ochentera de las camisetas de personajes japoneses despertaron el interés de los frikis de los 80 por el Japón feudal. Existió brevemente una gama de héroes orientales, y los gemelos Perry hicieron unas pocas miniaturas de ninjas, pero casi no había textos sobre ellos. Yo propuse una caja de batalla de héroes orientales contra hobgoblins, que se iba a titular La venganza de Bakemono, pero las cajas de batalla fueron abandonadas después de Macbeth. Lo que Mark ha encontrado son los restos mortales del proyecto Tetsubo. Dave Morris y Oliver Johnson, autores de los libros de juego Way of the Tiger, recibieron el encargo de crear un suplemento de Nippon para la primera edición de Warhammer.
Yo fui uno de los que revisaron los manuscritos originales cuando los entregaron, y todos estuvimos de acuerdo en que no encajaba totalmente en el ambiente de fantasy. Pasó mucho tiempo languideciendo en la pila de pendientes por desarrollar, pero nada salió de ahí. Con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más difícil obtener el visto bueno para una nueva aventura de Emi Within, y mucho menos para abrir una nueva región entera. Entonces la moda de Japón se pasó y ahí acabó todo. Esto ha sido todo lo relacionado con el trasfondo de Nippon. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. If they move, kill them.